Hola amigos y amigas, soy Dani Araujo, psicóloga, investigadora y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenidos a Cayetano Mente. Este es un espacio donde nosotros podemos conversar sobre diversos temas que acontecen en la vida diaria y que están relacionados con la salud mental. Hoy nos toca hablar sobre un tema de lo más preocupante, por cuanto acontece en las personas independientemente de la edad que tenga. Se trata de cómo nos sentimos, especialmente cuando nos sentimos desmotivados por largo tiempo. Es la depresión. La depresión viene a ser la disminución del estado de ánimo que hace que nos pongamos con poca energía y perdamos el interés por las cosas. Y para poder hablar sobre este tema, tenemos a un invitado especialista quien seguramente nos va a dar oportunidades y estrategias para poder mejorar ese estado de ánimo. Tenemos como invitado al doctor Luis Julio Matos Retamoso, quien es médico, psiquiatra, psicoterapeuta, con estudios de pre y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex profesor del Departamento de Medicina de la Facultad Alberto Hurtado, es residentado de Psiquiatría del Hospital Cayetano Heredia, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Nos da muchísimo gusto poder recibirlo al doctor. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenidos a Cayetano Mente. Vamos a ver cómo podríamos nosotros definir qué es estar con depresión, ¿no? Y cómo es que se da la depresión. Creo que habría que señalar que la persona deprimida es aquella que tiene 3 síntomas cardinales: tristeza, anedonia o incapacidad para experimentar placer, para disfrutar, y apatía, falta de energía, la merma del deseo de trabajar, de hacer algo. Esos son 3 puntos clave. Y esto es independientemente de la edad, ¿no es cierto? Y en general, claro, por supuesto. Ahora, en pequeñitos, a lo mejor no se va a notar tristeza, sino, por ejemplo, problemas en el sueño, problemas en el apetito. Sí, pequeños, ¿no? Doctor, ¿y cómo podemos diferenciar de la persona que tiene depresión y de aquella persona que tiene un bajo estado de ánimo, pero por una razón objetiva? Esa sería en realidad la diferencia entre lo que es la depresión y el duelo. Uh-huh. El duelo es una reacción emocional muy frecuente que se da cuando la persona pierde un ser querido. Y tiene mucha semejanza con la depresión. La diferencia básica está en que en el duelo existe pues un hecho real, concreto, una pérdida de un ser muy querido. Y sobre todo que tiene un periodo, un tiempo que se presenta y está claramente relacionado con la pérdida. En el duelo típico, por lo menos los primeros días, la persona no tiene ganas de comer, incluso si lo obligan a comer, el alimento parece que fuera yeso, no disfruta y no tiene ganas de hablar con nadie, se separa, se aísla, está casi siempre pensando en la persona que ha muerto y siente incluso los primeros días el cuerpo como apaleado, como adolorido. Le cuesta dormir y cuando duerme sueña con el muerto. Todo eso es el duelo. El cuadro depresivo, en cambio, se caracteriza básicamente por merma de la energía, merma de la autoestima. Lo que antes era grato se convierte en algo indiferente. Me acuerdo de un señor que me decía: ay, doctor, un obrero, ¿cómo esperaba el sábado? Me pagaban, me iba a comer un cevichito. Ahora no disfruto, no me interesa. Esto implica que existen factores del contexto que facilitan la depresión. ¿Cuáles podrían ser estos? Los antecedentes personales. Las personas que, por ejemplo, han vivido maltrato, incluso, y en casos más impactantes, por ejemplo, violaciones de pequeños o de adolescentes, tienen más susceptibilidad para hacer depresión.
Las personas que tienen familiares que han hecho cuadros depresivos tienen más riesgo. Las personas que tienen muy mal nivel económico también son más susceptibles. Ok, estaríamos hablando de una predisposición. Las que predisponen o facilitan la aparición de la depresión, hacen a la persona más vulnerable a este cuadro de depresión. Mucha gente a veces ha socializado con los síntomas de la depresión y en muchos casos, ante cualquiera de estas conductas que se autoevalúa, dice estoy deprimido, ¿no? Entonces ya como que se ha tomado en un lenguaje común. ¿Qué piensa respecto a eso? Bueno, que a lo mejor a veces sí existe, ¿no? Lo ideal es que la persona que esté deprimida sea consciente que está deprimida y que necesita ayuda. ¿Y cómo se da cuenta la persona? Porque está triste. Y a todo lo que he ido mencionando se asocia la culpa. Claro. Un síntoma típico que diferencia cuadros ansiosos en general de cuadros depresivos es la culpa. La culpa es típicamente depresiva. También la incapacidad para tomar decisiones. Y son las características que de alguna manera hace que la persona ya pierda ese interés por seguir adelante. No tiene capacidad para trabajar. O si trabaja, le cuesta mucho hacer lo que antes lo hacía con facilidad. A veces también tiene dificultad para pensar claramente. La memoria se puede afectar. ¿Qué no decir de el descanso? La persona deprimida típicamente acaba el día muy cansada, va a la cama, se duerme, a lo mejor con facilidad, pero a las 2, 3, 4 de la mañana se le va el sueño. Eso es típico de las personas deprimidas. Claro, hay deterioros. A esa hora, en la madrugada, en la soledad, con los pensamientos tristes, la culpa, la sensación de que a lo mejor no hay ni siquiera ya por qué vivir, pueden surgir incluso tendencias suicidas. Claro, entonces hay una relación directa en intensidad. La persona empieza a pensar en la muerte y es en la madrugada cuando peor se siente, porque muchos dicen, todo el mundo duerme, doctor. Mira cómo ronca mi mujer. Y yo no puedo ni dormir. Y me atormentan la culpa, el sufrimiento, las ganas de llorar. Y digo, mejor me mato. Cuando la persona está en esos estados, generalmente va a consulta, ¿no? Generalmente. Pero no siempre es así. Lamentablemente, mucha gente siente que pedir ayuda es una demostración de cobardía, de falta de valor, y sienten que la depresión es como parte de su cuadro, por supuesto, su culpa. Entonces deben hacer todo lo necesario para salir, pero ellos solos. Y les da vergüenza, les parece malo pedir ayuda. Y desgraciadamente el entorno también contribuye. Es rarísimo, desgraciadamente rarísimo, que una madre, un padre cuyo hijo le dice, mamá, no sé qué me pasa, estoy triste, algo me pasa. Déjate de tonterías. En lugar de decir, hijo, vamos a ver un doctor, un especialista. Y no mencionar psicólogo, no mencionar psiquiatra, porque sería como admitir que no está loco. Claro, y eso nos lleva a la situación de que muchas veces este estado de ánimo, ¿no? Está regido por una serie de percepciones que la misma persona tiene, ¿no? Y que estas percepciones van justamente dirigidas a lo que usted dice, ¿no? ¿Cómo es este aspecto cognitivo en la persona deprimida? En general, la persona deprimida, así como tiene síntomas físicos y tiene síntomas afectivos como el llanto, la tristeza, tiene también distorsiones cognitivas. Generalmente ve el futuro muy negro. Si tiene que hacer alguna tarea le parece que es pero imposible de hacerse. E incluso se llega a distorsiones cognitivas tales como la de un hombre que era un PhD. Había escrito libros, artículos, y él recuerda que cuando estuvo deprimido se sentía poco menos, él dice, que una lombriz.
que él cómo pudo haber escrito artículos o ganado premios académicos, que a lo mejor sus títulos eran productos de una estafa que él había realizado al jurado y no evaluado. A ese nivel, joder. A ese nivel ya del pensamiento, lo que estamos hablando de creencias, de pensamientos distorsionados. Estoy recordando el caso de una mujer que, por la misma depresión severa por supuesto, le decía a su marido, una mujer ya mayor, ¿no? A su marido anciano como ella, no tenemos comida, vamos a morir de hambre. Y estaba en la cama y no se movía. Y el marido le decía, pero tenemos dinero. Yo he trabajado, tú has trabajado, hay dinero en el banco, mira la libreta. Y la señora estaba ya tan mal, que decía, no tenemos para comer, no hay para comer. La negación. En este caso, el hombre, en su desesperación y deseo de ayudarla, fue al banco y sacó el dinero que tenía. Lo puso en unas bolsas, ¿no?, que le dieron en el banco, llegó a la casa y en la cama vació los billetes, las libras esterlinas, porque este caso lo contó Germán Berríos, que es un peruano que trabaja en Inglaterra. Okay. Y dice que estaba, pero así, la señora llena de billetes, y seguían diciendo, vamos a morir de hambre, no tenemos que comer. Eso es la depresión. Una condición que no hay la posibilidad de cambiar fácilmente. No depende. En esos casos ya es absurdo decir, pon de tu parte, déjate de cosas. Requiere tratamiento médico urgente porque el siguiente paso es el suicidio. Encontrándose en ese nivel. Y hay algo importante que señaló. Muchas veces cuando el adolescente, por ejemplo, dice que se siente mal, ¿no?, y recurre al padre, y el padre, como tomando sus palabras, dice, déjate de tonterías, ¿no? Estamos viendo que hay una visión de parte de los padres en relación a este comportamiento que presenta, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que se pueda tomar la depresión desde un punto de vista más preventivo? ¿Qué hacer? Yo creo que si hablamos de prevención, en general en salud mental, la principal medida preventiva sería que cada mujer que tiene un hijo lo quiera. Que si una mujer sale embarazada sea porque quiere tenerse y porque ama a ese hombre, que es el padre de eso. Esa mujer le va a dar afecto, lo va a abrazar, lo va a acariciar, le va a hacer sentir querido. Y esa es la mejor vacuna contra todo lo que le venga en la vida. Entonces ese sería un primer aspecto. En segundo, que esa madre, ese padre, la familia, entiendan que tener ansiedad, tener depresión y en general manifestar emociones, sentimientos, estados de ánimo es normal y es natural. Habría que trabajar mucho para desterrar aquello que los hombres no lloran. Entonces estamos entrando en un campo un poco de los mitos. Los mitos de las creencias distorsionadas. Otro mito que yo noto, que a lo mejor ya está disminuyendo, pero todavía existe, es incluso de origen religioso. Hay personas que sienten y que creen que tenemos que acompañar literalmente a Cristo en su suplicio en la cruz. Entonces, cuando alguien está triste, está apenado, llora, le dice, dedícale eso al Señor. Y no piensa en estas personas que tienen mucho, mucha fe religiosa, a mi entender distorsionada. Se extrañan, no aceptan el planteamiento que a veces yo les hago, con delicadeza en algunas ocasiones y a veces a lo mejor no tanto. Les digo, pero ¿por qué vamos a pensar que Dios nos quiere tristes? Dios nos quiere felices. Y no debemos insistir tanto en aquello del pecado, la culpa, la flagelación. Y hasta culturalmente, por lo menos en mi familia, de pequeño recuerdo haber escuchado a mis abuelas decir, te estás riendo mucho, seguro que después vas a llorar. Es decir, hay esa idea que la alegría no es buena. En realidad,
la cultura, ¿no? Los valores, el tipo de pensamiento que se ha ido dando a lo largo de la familia, a lo largo del tiempo del desarrollo de las personas, cobran un papel importante, ¿no? Y que muchas veces nos preguntamos, bueno, ya estamos en un contexto donde la persona se enfrenta a este problema. ¿Cómo sería, digamos, la postura que debe tomar el que tiene depresión para poder tener una visión más positiva, ¿no? Para tener una oportunidad de mejorar su estado de ánimo y activar, ¿no? Su vida? Doctora, yo creo que depende del grado de depresión. Si la depresión es leve o moderada, quién sabe, podemos influir en la persona enseñándole a pensar de otra manera. A no hacerse uno con los pensamientos pesimistas, negativos de culpa. Pedirle que tome un poquito de distancia, que razone, que se pregunte si eso que está pensando es correcto o no, del futuro negro, que no hay salida, etc. Pero si la depresión ya se ahonda, ya no hay, puede venir Freud y hablarle, no va a funcionar eso. Tiene que tomar medicamentos. Y acá aprovecho para señalar que con muchísima frecuencia me encuentro que cuando uno plantea la necesidad de la medicación, sobre todo si hay insomnio pertinaz, si hay ausencia casi de apetito, si la persona tiene un estreñimiento severo, esas son señales muy malas. Y si a eso se asocia ideación suicida, eso es casi una emergencia psiquiátrica. Entonces tiene que tomar medicamento. Interesante, doctor, su apreciación, ¿no? Por cuanto a veces nos preguntamos por qué la resistencia al tratamiento, ¿no? Y de la experiencia que usted tiene, ¿nos podría mencionar por qué las personas no tienen tanta facilidad para pedir ayuda? Yo creo que básicamente porque a nivel cultural, primero el dolor, el sufrimiento, la pena, se consideran parte de la vida. No algo así como que la vida es dura. Y como decía, hasta a nivel religioso, sufre porque eres pecador. Y mientras sufras, ¿no?, acompañas al Señor en el Calvario. Por otra parte, ya a nivel más general, la depresión para mucha gente es sinónimo de cobardía, de debilidad, de fragilidad. No se toma como debía tomarse, es una enfermedad médica. Y cuando se le dice a alguien, pon de tu parte, esto es una cobardía, estaríamos diciendo lo mismo a alguien que se quiebra una pierna. Le diríamos, oye, pon de tu parte. O diríamos, vamos a llevarlo al doctor. Y finalmente, el otro aspecto es que hay personas que son conscientes que sí, que con medicamentos puede mejorar el deprimido. Pero viene la pregunta, ¿y si se hace adicto? Y se olvida que es como cualquier otro tratamiento. Se da el tratamiento mientras sea necesario. Y más aún, los antidepresivos no son adictivos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy instructivo conversar con usted. En esta entrevista hemos podido ver cuán importante es que se vea la depresión como cualquier enfermedad, ¿no? Y que no se esconda esta. Y por otro lado, la importancia que tiene esta parte cognitiva, la percepción que la persona hace y que va a dirigir su comportamiento para poder manifestar su estado de ánimo. Doctor, finalmente, ¿qué relación tiene el ejercicio físico con la depresión? El ejercicio físico mejora el estado de ánimo. Desde hace mucho se sabe que se liberan sustancias químicas al hacer ejercicio físico. Hay un autor que dice literalmente, aquel que camina se aleja de la depresión usando sus pies. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido muy productivo y hoy tenemos, a modo de conclusión, esta estrategia de cómo el ejercicio físico puede ser un buen tip para mejorar la depresión. Pero no olvidemos que también en esta entrevista hemos podido ver la importancia que tiene la percepción
que asume la persona frente a su estado de ánimo para que éste pueda mejorar. Recordemos que en la medida que nuestras percepciones sean positivas, mejoraremos nuestro estado de ánimo. Muchísimas gracias.